variación, no. Es el laplaciano de sigma nx más 1 sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi respecto de x. Eso es igual a menos mu sobre 1 menos mu por la divergencia de fb menos 2 veces la derivada de x mayúscula respecto de x. Ahí habíamos quedado y el resto es exactamente igual. Entonces ahí vamos a tener sigma ny, no sigma ny, el laplaciano de sigma ny más 1 sobre 1 más mu por la derivada parcial de segunda de phi respecto de y, eso es igual a 1 menos, es igual a menos mu sobre 1 menos mu por la derivada de fb menos 2 veces la derivada de y mayúscula respecto de y. El laplaciano de sigma nz más 1 sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi respecto de z es igual a menos mu sobre 1 menos mu, la divergencia de fb, menos 2 veces la derivada de z mayúscula respecto de z. Entonces ahora debemos encontrar las tensiones tangenciales. Entonces vamos a decir, de la ecuación de compatibilidad, 2 veces la derivada segunda de epsilon x respecto de y respecto de z, que es igual a la derivada respecto de x, de la derivada de gamma x y respecto de z, más la derivada de gamma xz respecto de y, menos la derivada de gamma yz respecto de x. En esa ecuación de compatibilidad vamos a reemplazar epsilon x. Epsilon x va a venir de las ecuaciones de tensiones de la M. Y entonces vamos a tener 2 sobre 2g por la derivada segunda respecto de y respecto de z. ¿De quién? De sigma nx menos, ¿verdad? Menos lambda, que es mu por e sobre 1 más mu por 1 menos 2 mu por e. Y e minúscula, ¿se acuerdan? Eso es igual a 1 menos 2 mu sobre e por phi. Si se acuerdan, phi mayúscula es sigma nx más sigma ny más sigma nz. ¿Eso es igual a qué? A 1 sobre g por la derivada segunda de tau xy respecto de x respecto de z, más la derivada segunda de tau xz respecto de x respecto de y, menos la derivada segunda de tau y z respecto de x. ¿Qué vamos a tener? G con G, a ver, aquí el miembro izquierdo 2 con 2 se va, G con G de ambos miembros también se va, ¿y qué vamos a tener? La derivada segunda de sigma en x respecto de y respecto de z menos mu sobre 1 más mu, porque 1 menos 2 mu con 1 menos 2 mu se va, e con e se va, por la derivada segunda de phi respecto de y respecto de z es igual a la derivada segunda de tau xy respecto de x respecto de z más la derivada segunda de tau xz respecto de x respecto de y menos la derivada segunda de tau yz respecto de x. ¿Sí?
Recuerden, estamos en busca de los taus, los esfuerzos tangenciales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar la segunda ecuación de equilibrio interno respecto de Z y la tercera respecto de Y. Y vamos a sumar miembro a miembro. Entonces, ¿qué vamos a tener? La derivada de Y mayúsculas respecto de Z más la derivada segunda de tau x y y respecto de x respecto de z, más la derivada segunda de sigma n y respecto de y respecto de z, más la derivada segunda de tau y z respecto de z, igual a cero. La derivada de z mayúsculas respecto de y, más la derivada segunda de tau xz respecto de x respecto de y, más la derivada segunda de tau y z respecto de y, más la derivada segunda de sigma nz respecto de y respecto de z igual a cero. Vamos a sumar miembro a miembro y vamos a tener la derivada de y respecto de z más la derivada de z respecto de y, más la derivada segunda de tau x y respecto de x respecto de z, más la derivada segunda de sigma n y respecto de y respecto de z, más la derivada segunda de tau y z respecto de z, más la derivada segunda de tau xz respecto de x respecto de y, más la derivada segunda de tau y z respecto de y, más la derivada segunda de sigma nz respecto de y respecto de z, eso es igual a cero. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a reemplazar 5,44 en 5,42. Aquí tenemos esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Pasamos al otro lado, la derivada segunda de y mayúscula, no, la derivada de y respecto de z, más la derivada de z respecto de y, eso pasa con signo negativo. Y el resto que vamos a describir ahorita también. Entonces, reemplazando 5,44 en 5,42, ¿qué vamos a tener? La derivada segunda de sigma en x respecto de y respecto de z menos mu sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi respecto de y respecto de z, eso es igual a ¿qué? A menos la derivada de y respecto de z más la derivada de z respecto de y menos la derivada segunda de sigma en y respecto de z menos la derivada segunda de tau y z respecto de z menos la derivada segunda de tau y z respecto de y menos la derivada segunda de sigma nz respecto de y respecto de z y menos la derivada segunda de tau y z respecto de x. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener finalmente esto. Menos mu sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi.
La derivada de y mayúscula respecto de menos la negativa, ¿no? De, derivada segunda de sigma en x respecto de y respecto de z. Aquí menos también la derivada segunda de sigma en y respecto de z. Y aquí también negativo la derivada segunda de sigma n z respecto de y respecto de z. Eso es igual a menos la derivada segunda de phi respecto de y respecto de z. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Fijarse, menos la derivada segunda de tau y z respecto de x, menos la derivada segunda de tau y z respecto de y menos la derivada segunda de tau y z respecto de z. Eso es igual a menos el laplaciano de tau y z. ¿De acuerdo? Seguimos. Por lo tanto, el laplaciano de tau y z es igual a menos la derivada de y respecto de z más la derivada de z respecto de y menos 1 sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi respecto de y respecto de z. ¿Listo? Hemos encontrado los taus, ¿no? Siguiendo la misma lógica, podemos encontrar el laplaciano de tau xz, el laplaciano de tau xy. Y van a ser igual a estas ecuaciones. Aquí está tau x, el laplaciano de tau xy es igual a menos la derivada de x respecto de y, mayúscula x, más la derivada de y respecto de x, menos 1 más sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi respecto de x respecto de y. El laplaciano de tau xz es igual a menos la derivada de x mayúscula respecto de z más la derivada de z respecto de x menos 1 sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi respecto de x respecto de z, uniendo estas las ecuaciones de delta tau con ¿dónde estás? Con estas otras, las 540, tenemos las ecuaciones de Michel, ¿sí? Las ecuaciones de Michel. En estas ecuaciones de Michel, si FB es cero, si FB es cero, entonces vamos a tener las ecuaciones de Beltrami. Pero primero mirar estas, las de Michel.
derivada phi respecto de x respecto de y es igual a cero. Se perdió el internet. Así nomás estamos. Entonces decíamos el laplaciano de tau xy más 1 sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi respecto de x respecto de y igual a cero. De igual forma, el laplaciano de tau xz y el laplaciano de tau yz. Tenemos las ecuaciones de Beltrami. ¿De acuerdo? Hemos resuelto el problema primero en tensiones y luego en deformaciones. El problema de la fórmula general de la elasticidad. Esa expresión hemos resuelto. Por favor, si hubiera alguna pregunta. Vamos a ver una aplicación y dice así. Sobre el sólido de forma pentaédrica indicada en la figura, se ha provocado un estado tensional mediante las aplicaciones de fuerzas de volumen X igual a cero y igual a 6 kilopondios sobre centímetro cúbico, Z igual a 17 kilopondios sobre centímetro cúbico y fuerzas de superficie. La solución de tensiones es del tipo, este tipo. Sigma nx igual a AY más BZ, sigma ny igual a 3AY más BZ, sigma nz igual a AY más 3BZ, tau xy 0, tau xz 0 y tau yz 2AY menos 2BZ. Dice, estando expresadas en kilopondios por centímetro cuadrado, cuando x y z se miden en centímetros, se pide a valores de los coeficientes A y B. B, tensiones y direcciones principales en el punto P334 centímetros. C, expresiones de las fuerzas de superficie en las caras del sólido. Y D, matriz de deformación. Datos E igual a 2 por 10 a la 6 kilopondios sobre centímetro cuadrado y mu igual a 0,25. A ver, intentar.
Jóvenes, el internet está muy y mañana nos reunimos, lo vemos. ¿De acuerdo? El examen del segundo parcial va a ser el próximo miércoles, no este que viene, el próximo. El examen del segundo parcial ahora en horas de clase, 8:15. ¿De acuerdo? Virtual nomás. Muy bien. Mañana nos reencontramos. Hasta mañana, señores.